Kaixo a todo el mundo. Antes que nada quisiera agradecer a Bizunduz por la posibilidad de poder responder a las preguntas que nos han lanzado, que nos han invitado a contestar. Llevamos unas semanas de confinamiento como consecuencia de una crisis de salud por una pandemia y, entre otras muchas cuestiones, esta crisis sanitaria lo que ha puesto encima de la mesa o visibiliza aún más una cuestión muy importante que está relacionada con los cuidados. Las preguntas que desde Bizunduz nos han planteado tienen que ver con los cuidados y en los próximos minutos intentaré contestar de manera breve a estas 4 cuestiones que nos han lanzado desde el programa Bizunduz. La primera pregunta dice así: ¿qué desigualdades de género está poniendo al descubierto la situación que se ha generado? Creo que antes de contestar o buscar o nombrar aquellas consecuencias directas que tiene esta crisis sanitaria en las desigualdades de género, habría que tener en cuenta 2 elementos. Uno de ellos tiene que ver con que en esta crisis sanitaria las desigualdades de género que existían antes de la pandemia se mantienen o se agudizan. Y por otro lado, esta crisis sanitaria nos visibiliza de manera muy clara aquellas grietas que el sistema económico que tenemos en nuestras sociedades, esas grietas, las grietas que tiene este sistema económico, y las deja muy palpables, las deja muy a la vista, muy en evidencia. Comento estos 2 elementos porque creo que nos van a ayudar a entender un poquito mejor en un momento dado las consecuencias directas o concretas en cuanto a las desigualdades de géneros que pueda tener esta pandemia o esta crisis sanitaria. Y si vamos a ejemplos concretos, creo que es de recibo comentar que la peor consecuencia con una perspectiva de género tiene esta crisis sanitaria tiene que ver con las violencias machistas. Como ejemplo podemos utilizar el aumento que ha habido en las últimas semanas a los teléfonos habilitados para abordar la temática de la violencia machista en las diferentes administraciones. Y es algo que no es exclusivo de nuestra sociedad, sino que se está dando también a nivel europeo, a nivel latinoamericano, en el resto del mundo. Y esto ya nos está indicando mucho. Y lo que nos está indicando de manera muy clara es que las consecuencias de las violencias machistas las están sufriendo las mujeres. Es decir, que se ha recrudecido, se ha empeorado la situación de las personas que estaban, las mujeres que estaban en estas situaciones de violencias machistas. Otra de las consecuencias tiene que ver con aquellas personas que están trabajando de manera más directa o en primera línea en contra de este virus. Como ejemplo, podríamos tomar un dato que desde Naciones Unidas han salido en las últimas semanas y de manera más concreta mediante la Organización Mundial de la Salud, donde se nos dice que a nivel internacional el porcentaje del personal sanitario, el 70% son mujeres. Y esto lo uno a otro dato que ha salido a nivel estatal estos días, en los cuales se nos dice que entre el personal sanitario que se ha infectado del virus, el 70% son mujeres que trabajan en el ámbito sanitario. Es decir, que se mantiene el mismo porcentaje de aquellas personas que trabajan en los ámbitos sanitarios con los porcentajes que se están dando a nivel estatal, por lo menos en cuanto a los contagios. Es decir, que tiene una cara de mujeres. Otra de las desigualdades tiene que ver también con otro tipo de trabajos que se están dando estas semanas y que quienes están en esa primera línea también tiene rostro femenino. Me estoy refiriendo a cajeras en los supermercados, etcétera, etcétera. Con lo cual habrá que ver también, y cogiendo el ejemplo del ámbito laboral, las consecuencias también que va a tener esta crisis sanitaria en un futuro cercano en cuanto a los puestos de trabajo, contratos, etcétera, etcétera. Donde seguramente podremos observar que tiene un rostro femenino las consecuencias más negativas que vaya a tener esta crisis sanitaria.
Otro de los ejemplos, o de los más que de los ejemplos, de las consecuencias que tienen que ver con desigualdades de género que podemos detectar durante esta crisis sanitaria, tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad en cuanto al reparto de tareas. Y esto lo voy a unir con la segunda pregunta, que dice lo siguiente. En esta situación tan especial, ¿cuál es el papel de los hombres? ¿Están asumiendo su responsabilidad en los trabajos domésticos y de cuidado? Decía que esta parte de la corresponsabilidad con esta pregunta, porque, por una parte, ¿cuál debería ser el papel de los hombres? Bueno, pues el mismo que teníamos que haber tenido antes de esta crisis sanitaria. Es verdad que se estaban dando ciertos avances en cuanto al reparto de las tareas del hogar, del cuidado de hijos e hijas, muy leves, pero se estaban dando. Es muy probable que durante esta crisis sanitaria, en este confinamiento, se sigan dando también esos pequeñísimos avances. Pero una vez que vayamos pasando este confinamiento, seguramente con investigaciones que se vayan a realizar a posteriori, podremos observar seguramente que poco o nada se habrá avanzado, poco o nada habrá cambiado. Pero subrayar sobre todo esa idea de que el papel que los hombres deberíamos tener en cuanto a los cuidados en este confinamiento sigue siendo el mismo que teníamos antes de la pandemia. La tercera pregunta nos dice lo siguiente: y si miramos al futuro, ¿piensas que esta situación puede influir a largo plazo en una mayor implicación de los hombres en los cuidados? Aquí me gustaría contestar que sí, pero la sensación es que poco o nada va a cambiar. Y por una sencilla razón. Llevamos semanas escuchando que quisiéramos volver a esa normalidad que teníamos antes del confinamiento, de la crisis sanitaria. Y si analizamos cuál es esa normalidad a la que quisiéramos volver y que añoramos, rescataría aquí algo que Miguel Lorente muchas veces suele comentar, y es decir, que el machismo es la normalidad. Y si lo centramos en las cuestiones de los cuidados, sabíamos antes de esta pandemia quiénes eran, sobre todo, quienes se encargaban de los cuidados, entendido los cuidados en un sentido amplio de la palabra. Con lo cual, si lo que estamos añorando es volver a esa situación anterior, a esa normalidad anterior, lo que estamos diciendo de alguna manera es que queremos seguir con ese reparto de los cuidados, de las tareas del hogar, etcétera, etcétera. Aquí, para buscarle también algo positivo, creo que desde el movimiento feminista se estaban planteando anteriormente a la crisis sanitaria muchas cuestiones relacionadas con los cuidados. Y creo que en esta época lo que ha conseguido es que se visibilicen que nos hablen sobre la necesidad de que los hombres también nos responsabilicemos con todo aquello que tiene que ver con los cuidados. Es decir, que a esas reivindicaciones anteriores a la pandemia siguen estando muy presentes y vigentes en la actualidad durante estas semanas de confinamiento. Por último, la cuarta pregunta nos plantea lo siguiente: y si miramos a la sociedad en general, ¿puede ser buen momento para un replanteamiento social de los cuidados? ¿Qué haría falta para conseguir una mayor implicación de los hombres? Creo que no hace falta que nos replanteemos nada. Sería importante que aquello que nos estaban planteando desde los feminismos con relación a los cuidados se cumpliera. No estamos inventando la pólvora, no hace falta que lo hagamos además. Simplemente con que agarráramos aquellas reivindicaciones, planteamientos que desde el movimiento feminista se están haciendo con relación a los cuidados, el entrarle a ello sería dar un paso de gigante hacia unos cuidados mucho más democráticos, equitativos, justos e igualitarios. Con lo cual, sigamos escuchando, sigamos reivindicando aquellos planteamientos que desde el movimiento feminista se estaban realizando anteriormente a esta crisis humanitaria, a esta crisis sanitaria. En cuanto a qué haría falta para que los hombres nos impliquemos más en los cuidados, bueno, creo que la clave aquí es la conciencia.
Si los hombres no somos conscientes que es también nuestra responsabilidad entrarle a los cuidados en ese sentido amplio de la palabra, difícilmente se van a poder dar avances en este ámbito y en este tema. Pero cuidado, porque claro, cuando estamos hablando de conciencia, de concienciar a los hombres, sí o sí se tiene que cruzar con el trabajo que se tiene que hacer por parte de los hombres en cuanto a las relaciones de poder y los privilegios. Si no se trabajan todo aquello que tiene que ver con las relaciones de poder y los privilegios para esa conciencia que nos va a llevar a la acción, difícilmente podremos avanzar en que estos cuidados sean más igualitarios. Con lo cual, aquí el papel que los hombres tenemos es un papel de responsabilidad, de responsabilizarnos sobre los cuidados. Y lo uno con algo que he comentado al contestar esta última pregunta. No hace falta que inventemos nada. Ya nos están diciendo, ya nos están planteando, ya estamos siendo muy conscientes de cuáles son los pasos que tenemos que seguir dando. No hace falta inventar nada nuevo. Con esto cierro un poco a las respuestas de estas 4 preguntas, dando las gracias nuevamente a Gizonduz por esta invitación a contestar las preguntas, y me despido deseando lo mejor y que nos cuidemos y cuidemos. Agur.